el Señor les ha dado durante más o menos 20 años de trabajo en la evangelización mundial. Y hoy ustedes tienen la bendición de contar con un grupo bastante grande de hermanos coreanos. Normalmente no viaja a esa cantidad, ¿ya? Pero hoy no sé por qué quisieron venir a Costa Rica, como cerca de 40 de ellos, así que aquí están. Y yo estoy abriendo las puertas de Latinoamérica para que ellos puedan ir a cada uno de los países. Y quiero también presentar al pastor Cho, que es el pastor principal de este movimiento, es el que está allá atrás, es el pastor Cho, y su familia está acá y les vamos a dar un tiempo para que él los salude también. Y también está Mu, que es el traductor, así que voy a pedir que venga Mu para que traduzca el saludo del pastor Cho en esta oportunidad. Un saludo. Mucho gusto en poder encontrarme con ustedes. 저희는 세계복음을 하고 있습니다. Nosotros estamos haciendo la evangelización mundial. 우리 살았으니까 우리 손으로 세계복음하자. Entonces vamos a hacer la evangelización mundial durante nuestras vidas con nuestras manos. 지난 수십 년 동안 성경에 있는 정확한 복음을 저희에게 알게 하시고 Durante los últimos años Dios nos permitió conocer el evangelio que está en la Biblia 성경에 있는 성경의 정보를 깨닫게 해줬습니다. y nos permitió percatarnos del evangelismo que está en la Biblia. 요 비밀, 이게 성경에 있는 복음과 성경의 정보만 가지고 도와주기 이게 조금만 전달하니까 나라에서 전도운동이 계속 일어나고 있습니다. Al compartir un poco este evangelio que está en la Biblia y también el evangelismo bíblico es que los países empiezan a cobrar vida. 특별히 중남미라는 대륙에 하나님께서 먼저 역사하고 계십니다. Especialmente Dios está obrando primero en Latinoamérica. 올해만 한 20개 나라 정도 들어갈 것 같습니다. Y en este año nosotros iremos a 20 países. 이번에는 6개 나라 스케줄입니다. Y en esta oportunidad tenemos el horario de 6 países. 코스타리카, En Costa Rica, Colombia, Panamá, El Salvador, 미국, Estados Unidos y México. 이렇게 돼갑니다. Entonces vamos a esos países. 저희가 모였을 때 대단한 일을 일으키는 그런 사람들이 No 아니고요. somos personas que cuando se reúnen trabajan cosas grandes. 올바른 복음과 올바른 성경의 전도만 전달하고 나오니까 이후에 계속 전도운동이 일어나고 있습니다. Al compartir el evangelio correcto y también la estrategia de evangelismo bíblica correcta es que después ocurre un gran movimiento de evangelismo en los países a los que hemos 도저히 estado. 현장에 전달하지 못했던 교회에서 전도운동이 일어나기 시작합니다. Ocurre el movimiento de evangelismo incluso en iglesias que antes eran incapaces de compartir un folleto de evangelismo. 또 전도를 나가지 못했던 교회가 뒤집어지면서 주위에 있는 한 30개 교회와 연합해서 이틀 만에 10,000명에게 복음 전하고 7,000명이 전도 연대반에 그런 의미를 보여주고 Entonces estas iglesias, como se reúnen con las iglesias que están adyacentes, se reúnen con alrededor de 30 iglesias y después ellos evangelizan a 10,000, 7,000, acercan cosas así. 여러 나라에서 그 나라에 영향을 끼치는 주요종과 정치인들이 연결되어 지금 복음운동이 일어나고 있습니다. Y en varios países se están conectando los siervos del Señor y también políticos para compartir este evangelio. 이번에 엘살바도르는 세 번째 들어가는데 Es más, la tercera vez que visitamos El Salvador en esta oportunidad. 수천 명이 모여서 지금 전도운동을 하고 있고 Y miles están haciendo este movimiento de evangelismo. 이번에 저희가 들어갔을 때 대규모 집회를 할 겁니다. Y esta vez que vayamos a El Salvador, nosotros haremos una conferencia de gran escala. 그리고 같이 전도를 나갈 Y 건데요. también iremos a evangelizar el campo. 지금 영전 목표가 10만 명. Y el objetivo para estas personas es que 10,000 personas puedan aceptar al Señor. 한 도시를 복음하자. Entonces ellos quieren evangelizar a una 그런 ciudad. 일이 엘살바도르뿐만 아니라 여러 나라에서 일어나고 있습니다. Esto está ocurriendo no solo en El Salvador, sino en muchos países. 그중에 코스타리카는 처음입니다. Y dentro de ellos Costa Rica es la primera vez que venimos. 사실 저희는 여러분 누군지 몰라요. La verdad es que no conocemos bien quiénes son ustedes. 이유는 하나밖에 없어요. Pero hay una razón por la que venimos nada más. 성경에 어떻게 하면 우리 세대에 우리 손으로 세계복음할까를 두고 깊이 고민하면서 성경의 사업을 얻었습니다. Nosotros obtuvimos la respuesta a la Biblia de cómo vamos a hacer la evangelización durante nuestros días de todo el mundo a través de la Biblia. 하나님이 창세전부터 그 지역과 그 나라 살릴 제자를 준비하셨다는 거예요. Y Dios preparó a los discípulos desde la fundación del mundo para salvar a su país y a su región. 사도행전 16장에 은비야 17장에 약속 18장에 그리스가 그거를 준비하셨어요. Preparó a personas así como a Lidia en Hechos 16, a Jasón en Hechos 17, a Priscila y Aquila en Hechos 18. 바울이 그들에게 가서 성경에서 말하는 정확한 복음과 성경의 전도만 그들에게 전달했을 뿐입니다. Entonces Pablo fue con ellos y le habló del evangelio que está en las escrituras simplemente y del evangelismo que está en las escrituras simplemente. 그러니까 그들이 그들 지역을 살리고 로마 복음화하는 중요한 역할을 감당했어요. Entonces ellos pudieron salvar a su región y jugaron un papel muy importante para poder evangelizar a toda Roma. 그런 제자가 그 나라에 숨어 있구나. Y estos discípulos están escondidos en cada país. 오늘 여러분 중에 그런 제자가 있을 거라고 생각하고 온 겁니다. Y nosotros venimos a este lugar pensando que dentro de ustedes están estos discípulos. 저희는 바라기 아무것도 없습니다. Nosotros no esperamos nada. 저희는 100% 자비라고 있습니다.
Nosotros queremos servir al 100%. 세계복음 하고 싶기 때문에 그렇습니다. Venimos aquí para hacer la evangelización mundial simplemente. 모든 걸 자비하고 지금까지 있습니다. Pasamos todos los costos que nosotros 여러분들이 tenemos. 원하는 게 아무것도 없습니다. No queremos nada de 원하는 게 ustedes, 딱 하나 solo 있습니다. una cosa. 여러분 때문에 코스타리카가 살아났으면 좋겠습니다. Que Costa Rica cobre vida a través de ustedes. 개인적으로 확신합니다. Y tengo esta seguridad personalmente. 저희가 얘기하는 복음, 이 예수 성경에 나와 있는 정확한 복음을 저희가 설명할 겁니다. Nosotros explicaremos el evangelio que nos dice la Biblia. 성경의 전도를 설명할 겁니다. Explicaremos el evangelio que nos dice la Biblia. 그동안 시간이 있으면 그동안 일어났던 일들도 여러분한테 영상으로 소개할 겁니다. Y si tenemos tiempo, queremos hablar también de las cosas que han ocurrido en los países que hemos visitado. 정확하게 이 복음만 알아듣는다면 여러분 인생이 바뀔 겁니다. Pero si nosotros entendemos este evangelio, precisamente su vida cambiará. 여러분들 때문에 이 지역과 나라 살아납니다. Y también por ustedes, esta región, este país va a cobrar 저희가 vida. 증거를 가지고 지금 이 자리에 서 있습니다. Nosotros tenemos evidencias para mostrarles. 오늘과 내일 여러분들 만난다고 제가 들었습니다. Yo escuché que nos encontramos con ustedes hoy y mañana. 큰 응답을 같이 받았으면 좋겠고요. Me gustaría que juntos recibiésemos esta gran 시간 bendición. 말씀 전하신 우리 마리오 레니 목사님, El pastor Mario Lenny, que nos compartirá la palabra ahora. 가테말라에서 큰 교회를 하신 분이시고, Él tiene una gran iglesia en Guatemala. 바닥에서 강의를 하신 분이시고, Y es alguien que da clases en la universidad. Es alguien de gran nivel. 근데 이분을 만나서 저희가 말한 이 복음이 이분하고 통하기 시작했어요. Pero nos encontramos con él y le compartimos el evangelio y esto lo tuvimos en común. 제가 확신하는데 Y estoy seguro 전 세계 어디에서 듣지 못한 메시지를 듣게 되시고, que ustedes escucharán un mensaje que nunca más podrán escuchar en todo el mundo. 오늘 내일 축복된 시간을 여러분들 가지시기 바랍니다. Espero que hoy y mañana sea un tiempo muy bendecido para todos ustedes. 8시 모임이라고 해서 저희 7시 반에 왔습니다. Y nosotros escuchamos que era a las 8 y por eso llegamos a las 7:30. 여러분들이 저희를 잘 모르시는 것 같은데 Creo que todos nos conocen también. 실수하십니다. Pero es que hay un error aquí. 저희 2시간으로 손해보셨습니다. Entonces es que han perdido 2 horas. Entonces, 내일은 그런 일이 없기를 바랍니다. espero que mañana podamos empezar 자, a 우리 레니 tiempo. 목사님 나오실 때 너무 박수. Por favor, denle la bienvenida al pastor Lenny con un gran aplauso. Les hemos entregado un material ahí que ustedes pueden revisar más despacio y vamos a estar desarrollando algunos de esos temas que están en ese material. Pero no se detengan tanto en el tema, escuchen la palabra y caminen en ella después. Ya vamos a estar oyendo mucho la escritura, así que le invito a poner toda su atención en este momento, en este primer tema. Nosotros venimos haciendo la evangelización mundial. Los hermanos empezaron hace 20 años a trabajar en esto y han recibido de parte del Señor, después de visitar todos los continentes del mundo, han llegado a una conclusión, que el único continente preparado para llevar la evangelización mundial en este tiempo es Latinoamérica. Por eso están aquí, ¿ya? Nosotros hemos creído que Latinoamérica en la próxima década será despertada con un movimiento de evangelismo muy grande que alcanzará todas las naciones del mundo. Tal vez usted no lo crea, pero lo va a llegar a creer, ¿ya? Después de escuchar la palabra de Dios. Quiero hablar entonces de cuál es el problema fundamental de toda la humanidad. El ser humano ha vivido con serios problemas siempre, pero no siempre fue así. La Biblia nos habla de cómo era el hombre originalmente. La Biblia describe al ser humano como un ser creado a la imagen y la semejanza de Dios. Esa era la condición del ser humano. De toda la creación, solamente el ser humano posee la imagen y la semejanza de su creador. Vamos a revisar Génesis 1, 27 y 28. Vamos a dar lectura en esta mañana a ese pasaje. Si ya lo tenemos todos, Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta era la condición del hombre originalmente. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa era su característica. Se paseaba en la presencia de Dios. Fue creado para estar en la presencia de Dios. La creación tiene principios y dentro de esos principios podemos entender algunos. Por ejemplo, el pez, si usted lo saca del agua, ¿qué pasa con él? Empieza a tener problemas y muere, ¿verdad? Si usted arranca un árbol de la tierra, ¿qué pasa con ese árbol? Empieza a tener problemas
y muere. Si usted agarra un ave y no la deja volar, esa ave termina muriendo de tristeza. De igual manera, el ser humano, el hombre y la mujer no pueden vivir separados de la presencia de Dios. Fueron creados para estar en la presencia de Dios. Fueron creados para vivir originalmente en la presencia de Dios. Tenían la imagen y la semejanza de Dios. Eso fue originalmente, así era el ser humano. Se paseaba en el huerto, Dios le hablaba, Dios le visitaba, Dios estaba con él, y el hombre vivía en felicidad, el hombre vivía en armonía, el hombre vivía como no ha vivido ahora en todos estos años, en todos estos tiempos. Pero originalmente el hombre fue creado de una manera especial. Solamente el ser humano fue creado de esa manera. Ninguna otra criatura fue creada con las condiciones en las que el ser humano fue creado, para estar en la presencia de Dios. Él tenía la imagen y la semejanza de Dios. Esa era su identidad. Así era el ser humano. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Algo sucedió. Cuando el ser humano se separa de Dios, empiezan grandes problemas. Y así como el pez fuera del agua empieza a tener problemas y termina muriendo, así como el árbol desarraigado de la tierra empieza a morir lentamente, así como las aves no pueden dejar de volar en los aires, de igual manera el ser humano no puede vivir alejado de la presencia de Dios. Sin embargo, sucedió, algo pasó. La Biblia describe que hubo un ser llamado Satanás que sembró el engaño en el corazón del ser humano. Aquel ser humano que había sido creado originalmente a la imagen y a la semejanza de Dios fue engañado por Satanás. Fue engañado por el enemigo. Y como consecuencia se produce el pecado. Y el pecado empieza a generar problemas en el ser humano. El primer gran problema que produce el pecado es la separación del hombre con Dios. Y por eso el hombre empieza a tener grandes problemas en su vida, porque empieza a vivir separado de Dios. Como consecuencia también empieza a tener problemas de diferente índole en su vida. Y aun cuando vaya a la iglesia sigue teniendo problemas, porque aun estando en la iglesia sigue separado de Dios. No se trata de ir a una iglesia entonces, sino que se trata de encontrarnos verdaderamente con Dios. ¿Cuántos ministerios, incluso pastorales, están alejados de Dios en este tiempo? Y siguen teniendo problemas, y viven fracasados, y viven amargados muchas veces, porque sencillamente están separados de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, cuáles son los problemas que el ser humano tiene debido a esa separación. Leemos Génesis 3 del 1 al 6, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El problema fundamental del ser humano entonces es de tipo espiritual. El problema fundamental de toda la humanidad es de tipo espiritual, porque el enemigo vino y lo engañó, y como consecuencia se produce el pecado. Y podemos decir, pero nosotros ya vamos a una iglesia, sí, pero el problema continúa todavía, ¿ya? Y la iglesia tiene que entender este mensaje, tiene que llegar a entender cuál fue la causa, cuál fue el origen, y el problema fundamental es de tipo espiritual. Por eso es que el ser humano no puede resolver este problema, porque es de tipo espiritual. Hay tres cosas que el enemigo provocó desde el libro de Génesis, usted lo puede encontrar, y dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y que habían tiniebla en toda la creación. Tres cosas: desorden, vacío y tiniebla, son los que rodean hoy a la humanidad, son los que rodean al ser humano. Son el desorden en su vida, el vacío, aun cuando va a la iglesia está vacío por dentro, ya, pero hay tinieblas también que están afectando su vida. Hay demonios, hay espíritus inmundos que están afectando su vida. Esa es la condición de toda la humanidad hoy. Esos son los tres grandes problemas que Satanás produjo
desde el principio. Cuando viene la separación, se produce desorden, se produce vacío y se produce en tiniebla en la vida del ser humano. Por eso el problema fundamental del ser humano sigue siendo de tipo espiritual y no lo puede resolver el ser humano. Solo hay alguien que lo puede resolver y es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que entender esa verdad. ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Ahí es donde nosotros tenemos que pensar quién es Jesús para nosotros. Otro de los grandes problemas que se dan es que cuando viene el pecado, no solamente se produce la separación entre Dios y el hombre, donde hay un alejamiento. La Biblia dice en Isaías: porque no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se han cerrado sus oídos para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y yo, dice el Señor. El problema sigue siendo de tipo espiritual. Hay una separación, pero además de eso también vienen maldiciones, vienen desastres que vienen a causa del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice de esta manera: por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedaron destituidos de la gloria, todos quedaron destituidos de la presencia de Dios. Y ese es el problema del ser humano. Está fuera de la bendición de Dios, está fuera de esa gloria de Dios y necesita volver a Dios. Y por eso es importante entender cómo es que el ser humano cae, cómo es que el ser humano llegó a esa condición después de ser originalmente creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Porque muchas veces podemos estar evangelizando, pero no de manera correcta. Podemos estar hablando de nuestro logro, podemos estar hablando de nuestra denominación, podemos estar hablando de nuestro liderazgo, podemos estar hablando de nuestro pastorado. Ese no es el mensaje del evangelismo para este tiempo. Solo hay un mensaje: Jesús es el Cristo, porque solamente Él puede resolver el problema de la humanidad. Solamente Cristo dio su sangre y solamente Él es el verdadero sacerdote para esta humanidad. Solamente Él abrió un camino nuevo hacia el Padre para retornar a Dios. Solamente Él es el verdadero profeta y solamente Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Solamente Él derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Así que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien está entendiendo este mensaje esta mañana, dele palmas al Señor, porque Él verdaderamente es Jesús el Cristo. Solamente Él, Jesús el Cristo. Ese es el mensaje que el mundo necesita hoy. El problema viene después de la separación del hombre con Dios y se producen los demás problemas, maldiciones, vienen desastres a causa del pecado. Fueron separados, fueron destituidos de la gloria de Dios. No pueden accesar a la gloria de Dios, no pueden accesar a la bendición de Dios, porque también se produjo otro gran problema fundamental en el hombre: perdió su verdadera identidad. Lo dice Juan capítulo 8 verso 44 de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que la condición del ser humano después de que entra el pecado es que se convierte en hijo del diablo, en hijo de Satanás. Y usted puede decir: ay, hermano, pero se oye muy duro eso. Pero esa es la verdad, eso dice la Biblia. Cuando el ser humano anda alejado de Dios, no es hijo de Dios, es hijo del diablo, es hijo del diablo. Esa es su identidad. Su identidad pertenece a Satanás y él lo controla y él dirige su vida. Por eso, aun cuando va a la iglesia, muchas veces hay gente que está alejada de Dios y su identidad está siendo distorsionada. Ese fue el mensaje de Jesús cuando lo confrontaron. Les dijo: ustedes son hijos del diablo porque no hacen las obras de Dios. Yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer, pero ustedes no quieren hacer lo que yo hago. Ustedes escudriñan la escritura y bien hacen, porque en ella les parece que hay vida eterna. Dice: pero ustedes no quieren venir a mí, les decía Jesús. El único mensaje que puede salvar a la humanidad hoy es Jesús el Cristo. Ese es el único mensaje que la humanidad necesita entender hoy. Hoy el mensaje de Jesús el Cristo está borrado en la iglesia y en la sociedad. Ya no se está predicando de Jesús el Cristo, cuando ese fue el único mensaje de toda la escritura.
Pero estamos predicando otras cosas, estamos enseñando otras cosas, estamos hablando de las 21 cualidades del líder, estamos hablando el líder 360 grados. ¿Y dónde está Jesús, amado hermano? ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó el mensaje de Jesús el Cristo? Y dice, mi voz saldrá y muchos la oirán. Y hoy el Señor está llamando a su iglesia a volver al principio, a volver al origen, a volver al verdadero mensaje de la Biblia. Jesús es el Cristo. Ese es el verdadero mensaje. Por eso tenemos que entender que el hombre originalmente fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Pero debido al pecado que produjo el engaño de Satanás, vienen los grandes problemas fundamentales del hombre. Está separado de Dios, tiene maldiciones y desastres sobre su vida, y perdieron su identidad y se volvieron hijos del diablo. En esa condición, cuando han perdido su identidad, entonces caen en un estado de incredulidad. Se vuelven incrédulos. La fe no les amanece. No pueden tener fe. Viven incrédulamente. Y esto genera grandes problemas en la vida del ser humano. Hay 6 problemas que genera este estado de incredulidad. El primero de ellos es un problema de identidad, como ya lo leímos en Juan 8:44. Se volvieron hijos del diablo. Se volvieron hijos de Satanás. Se volvieron hijos de las tinieblas. Y esa es la condición del estado de incredulidad. Ese es el primer problema que el ser humano tiene. Un problema de identidad. Y usted lo encuentra aún dentro de la iglesia. No me puede usted decir, yo soy pastor por más de muchos años, y usted no me puede decir que en la iglesia no se encuentra eso. Claro que se encuentra. Hay gente que vive en estado de incredulidad aún cuando ha venido a la iglesia. Hay gente cuya vida está atrapada por demonios y espíritus aún cuando venga a la iglesia. Jesús mismo, cuando entró a la sinagoga, encontró a aquel que se pone endemoniado ahí en la sinagoga. Así que eso ha sucedido y sigue sucediendo hoy, porque hay una identidad que hay que restaurar. El estado de incredulidad produce pérdida de identidad. No importa si va a la iglesia, no importa si no va a la iglesia. Muchas veces la gente ha perdido su verdadera identidad. Y ese es el primer gran problema. El segundo problema que produce el estado de incredulidad lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte es el que controla a la humanidad. Es el que controla en el estado de incredulidad al ser humano. El imperio de la muerte vive bajo el dominio de la muerte. No tienen vida, viven en un estado de incredulidad con falta de fe. Dios no puede operar en medio de la incredulidad. Dios opera por medio de la fe. Pero la gente vive de esa manera, vive en ese estado de incredulidad. Su problema es de tipo espiritual. Y cuando está en ese estado de muerte, empieza a buscar la idolatría, empieza a buscar las tinieblas, empieza a buscar lo oscuro, empieza a buscar, hermano, aquellas cosas que tal vez le puedan hacer sentir bien, y empieza a tener más problemas de tipo espiritual. Y estando en esa condición, empieza a enterrarse cada vez más y más y más y más. La condición espiritual del ser humano empieza a degradarse porque hay una pérdida de identidad, y entonces el imperio de la muerte se posesiona sobre su vida y viven separados de Dios y viven bajo el control de los espíritus de muerte. Esa es la condición del estado de incredulidad. El segundo problema entonces es un problema de tipo espiritual, pero dice la Biblia que alguien vino a resolver este problema también, y no ha sido un pastor, no ha sido un líder denominacional, no ha sido una iglesia, no ha sido una congregación. El único que vino a derrotar el imperio de la
la muerte y tomó la llave del Hades y de la muerte, según el libro de Apocalipsis, es nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él está la solución a este segundo problema. Problema número 3. Cuando el ser humano acude a otras cosas en lugar de Dios, debido a que ha perdido su identidad, no solamente tiene problemas de tipo espiritual, sino que también empieza a tener problemas de tipo mental. Los demonios y los espíritus enviados por Satanás empiezan a afectar mentalmente su vida. Empieza a caer en problemas, hermano, de tipos mentales, como no puede dormir, no tiene paz, vive angustiado, vive preocupado. Aun cuando vaya a la iglesia, sigue atormentado por el enemigo mentalmente. No puede reposar en la palabra, porque su estado es un estado de incredulidad y falta de fe. Y entonces tiene problemas, aun cuando va a una iglesia, aun cuando oran por él o por ella en la iglesia. Tiene problemas mentales, siente que lo están persiguiendo, siente que todo se le viene encima, vive angustiado, estresado, ansioso. Los problemas mentales aparecen en su vida. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo esta palabra. Al final de la fiesta se paró en Jerusalén y dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera mi carga. El ministerio no es una carga pesada cuando conocen a Jesús el Cristo. Pero cuando no, te ves forzado a llevar la cruz. Pero Dios te llama y dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El ser humano empieza a tener problemas mentales, y solamente Jesucristo puede quitarte toda carga. El estado de incredulidad produce este tipo de problemas, porque la fe está ausente. Pero el problema no se queda allí. No solo tiene un problema de identidad, sino que también tiene un problema de tipo espiritual. Y ese problema se vuelve de tipo mental. Pero por si fuera poco, el problema continúa. Y ese problema mental, o esos problemas mentales que el ser humano tiene, lo llevan a enfermedades físicas. La Biblia dice en Génesis capítulo número 3, verso 16 al 19, cuáles fueron las consecuencias de la separación entre el hombre y Dios. Y esas consecuencias tienen que ver con enfermedades físicas, problemas físicos. Génesis 3, 16 a 19 nos dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De aquí se originan los problemas físicos que la humanidad tiene por causa de estar separados de Dios, y empiezan a tener problemas de tipo físico. Las enfermedades lo empiezan a atrapar. Es consecuencia de la separación de Dios.
Y esas enfermedades que antes fueron mentales, pero que después se vuelven físicas, no solamente lo hacen pasar sufrimiento, sino que también lo llevan a la muerte. Y lo terminan matando físicamente. Pero no solamente matando físicamente, los problemas mentales ya lo mataron espiritualmente, y viene la enfermedad física y lo mata físicamente. Pero el problema es que después de la muerte física también hay una muerte eterna. Los 3 tipos de muerte empiezan a cobrar vigencia, porque el imperio de la muerte lo sigue controlando. Y entonces, además de los problemas físicos, pasa a un problema después de morir. Hebreos 9:27 dice: porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mueren una sola vez físicamente. Pasaron toda su vida física sufriendo, atormentados, sin identidad, con problemas mentales, tienen problemas físicos, viven enfermos, y como si fuera poco, mueren y van al juicio, donde son condenados eternamente. Así que aquella persona que sufrió toda su vida física, ahora tiene que sufrir eternamente. Y lo más terrible es que nuestras familias están ahí, y nosotros no estamos hablando de la verdad del Evangelio. Mucha gente hoy está muriendo. Está muriendo tu familia. Están muriendo tus familiares cercanos. Están muriendo tus amigos. Están muriendo tus vecinos. Están muriendo tus compañeros de trabajo. Y el mensaje del Evangelio de Jesús el Cristo sigue borroso, porque la iglesia está entretenida enseñando otras cosas. Y no estamos hablando del único mensaje del cual habla la Escritura. Tenemos miedo de hablar. Tenemos pena de hablar. Nos preocupa hablar de este mensaje, porque la gente ya no va a venir a nuestra iglesia, porque quieren oír el mensaje de la prosperidad, porque quieren oír el mensaje de la llenura, porque quieren oír el mensaje de la abundancia. Y todo eso puede venir, pero dice la Biblia que pongamos nuestra mirada primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nosotros hemos cambiado el mensaje. Y no estamos hablando de ese verdadero mensaje que está borroso en el mundo de hoy y en la iglesia de hoy. Así que aquella persona que vive en un estado de incredulidad no solamente tiene un problema de identidad, tiene un problema espiritual, tiene un problema mental, tiene problemas físicos, y después de eso muere, pero también va a un juicio que lo condena eternamente y pasa sufriendo toda su eternidad. Pero el problema no se queda ahí. El problema es que se forma una raíz de maldición, y entonces viene el problema de la descendencia. Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 dice de esta manera: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La línea de maldición se traslada a la descendencia. Y aquella persona que vive en el estado de incredulidad traslada esa línea generacional a su descendencia. Hay una línea de maldición y de muerte trazada sobre la humanidad.
Y esos son los problemas que hoy la humanidad tiene. El estado de incredulidad produce todos estos problemas. Sus hijos empiezan a padecer los mismos problemas de falta de identidad. Empiezan a tener problemas espirituales. Buscan las tinieblas, buscan la idolatría. Se inclinan hacia eso. Hoy los cristianos preguntan, pero ¿por qué mis hijos son así si yo busco a Dios? Hay una línea de maldición, hay una línea de muerte que ha sido trasladada a tus descendientes. Porque hemos callado el verdadero mensaje de la Biblia. Hemos cerrado nuestros labios a hablar la verdad de la Biblia. No podemos esperar otro resultado. Nuestros hijos están siendo alcanzados por esas líneas de maldición, líneas de muerte que se trasladan sobre nuestras generaciones. En su esfuerzo, el ser humano ha tratado de encontrar respuesta, y lo ha hecho básicamente sobre tres cosas. La primera de ellas ha sido la religión. Y perdonen que se los diga, pero también la religión evangélica. No se trata de una religión. El evangelio no es seguir una religión. Llámese como se llame. El evangelio no es una religión. El evangelio es el poder de Dios para salvación. No es una religión. Pero hemos hecho del evangelio una religión. Y en el esfuerzo humano hemos empezado a seguir religiones en lugar de seguir al autor y al consumador de la fe, Jesús el Cristo. Seguimos religiones y nos enseñan la liturgia que tenemos que practicar. Y creemos que practicando esa liturgia vamos a estar cerca de Dios. No, mis amados hermanos. El evangelio no es una religión. Pero el ser humano ha buscado regresar a Dios con su esfuerzo humano. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en toda la creación en el cual podamos volver a Dios. No dice que es a través de una religión. No dice que es a través del esfuerzo humano de ser religioso. No dice que mientras más ayunemos, más cerca de Dios estemos. No dice que mientras más sirvamos en el templo, más cerca de Dios vamos a estar. No lo dice. Dice que hay un solo nombre en el cual podemos volver a Dios, y es Jesucristo. No hay otro nombre. Pero la religión nos enseña esas cosas. La religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Pero el evangelio es Dios buscando al hombre. Es la voz de Dios en el huerto, llamando al hombre con sus delantales de parra, con sus delantales de higuera, tratando de cubrirse. Y el evangelismo es eso, es Dios llamando al ser humano que trata de cubrirse con su religión. El evangelio no es religión. Otra forma, otro esfuerzo humano que el hombre ha usado es la filosofía. Colosenses capítulo 2 verso 8 dice de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo. Que nadie nos engañe con filosofía y huecas sutilezas.
Hoy estamos siendo arrastrados por filosofías del mundo. Y aún dentro de la iglesia se ha psicologizado. Ya no se habla del siervo, ahora se habla del líder. Porque es más fácil llevar un rótulo adelante que diga líder, yo soy el que mando, que un rótulo atrás que diga en qué te puedo servir. Hemos psicologizado la iglesia y la hemos vuelto una empresa. Hemos pecado y necesitamos volvernos a Dios. Hemos seguido filosofías huecas y sutiles y creemos que eso es el evangelio, pero eso no es el evangelio. El evangelio se resume en un solo mensaje: Jesús es el Cristo, no hay nadie más. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el Cristo, el que vino, el que estuvo muerto, que resucitó y que vendrá. Es Jesús el Cristo. Pero ¿qué nos cuesta predicar de Él? Porque no lo encontramos. Y es porque estamos separados de Él. No importa cuánta formación teológica tengamos. Esta es una revelación del Padre. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es una religión, no es una filosofía que tengamos que seguir. No se trata de eso. Aún creo que tenemos que romper muchas veces con las filosofías denominacionales, porque hemos antepuesto la filosofía denominacional a la palabra de Dios. Y hemos colocado arriba el folder de los lineamientos y la filosofía denominacional, y abajo hemos metido la Biblia. Es tiempo de cambiar esto y poner la palabra en el lugar donde tiene que estar. No es religión, no es filosofía, no, es una verdad. Jesús es el Cristo. El tercer esfuerzo humano con que la humanidad ha tratado de acercarse a Dios son las buenas obras. Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es la descripción del ser humano. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Esa es la condición del ser humano. Así que ningún esfuerzo, ninguna buena obra humana nos puede acercar a Dios. No, ni nuestro buen servicio en el templo siquiera. Pastores, líderes, no es eso lo que te acerca a Dios. Lo que te acerca a Dios es la revelación de esta verdad: Jesús es el Cristo. Y cuando lo conoces, puedes tener una correcta relación con Él. Así que nuestro esfuerzo no son tus buenas obras, porque aún tus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Podemos tener obras muertas según el libro de Hebreos. Y nuestras obras muertas pueden ser incluso nuestro ministerio.
Alguien que se suba a predicar y después que reciba el halago de los hombres y lo acepte, se convierte esa predicación en una obra muerta. Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. No se trata de lo que hacemos, porque no son nuestras obras buenas las que nos acercan a Dios. Entonces, solo Dios es la única solución a todo este estado de incredulidad. Y la Biblia lo describe desde el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, donde se da el anunciamiento de la victoria de Jesús el Cristo sobre el enemigo. Y dice de esta manera, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo es la simiente de la mujer. Jesucristo es el único que venció a Satanás. Y dice: tú le herirás en el carcañal, pero Él te aplastará. Él te aplastará. Era el mensaje, el protoevangelio anunciado de que Jesús, el Cristo, sería el único que podía vencer a la serpiente antigua. Es Él el único Rey de reyes y Señor de señores. Solamente a través de Él y de su palabra y de su mensaje podemos tener victoria en nuestra vida. No hay otro mensaje. Solamente Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que recibió la unción de rey, profeta y sacerdote de parte de Dios. No hay otra solución para el ser humano. Jesús es el Cristo. Isaías 7:14 lo dice también. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Es Él, es el mismo mensaje de los profetas, es el mismo mensaje de Moisés, es el mismo mensaje de los salmos, es el mensaje de Cantares, es el mensaje del Éxodo, es el mensaje del Génesis, es el mensaje de Deuteronomio, es el mensaje de todos los profetas, es el mismo mensaje que Él vino a dar. Juan lo dice y dice: si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, le dice Jesús, porque Moisés habla de mí. El único mensaje de toda la Escritura que trae solución a la humanidad es ese: Jesús el Cristo, el camino de la salvación. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa fue la revelación del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué? ¿Por qué el Cristo? Porque Él era el Mesías prometido, el que vino y pudo vencer la muerte, vencer a Satanás. Solo Él pudo dar su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Solo Él fue capaz de abrir un camino nuevo y vivo hacia el Padre cuando se rasga el velo. Así que cuando entiendes esa revelación que el Padre le da a Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, puedes entender que en Jesucristo el camino ya fue abierto, que tus pecados ya fueron perdonados y que Satanás ya fue también derrotado. Y dice el libro de Hebreos que lo hizo de 3 maneras. Jesús es la solución a todo el problema fundamental de la raza humana. ¿Por qué? Porque resolvió el problema del pecado, resolvió el problema de la separación y resolvió el problema de la muerte. Lo resolvió todo. Todo. No se trata de nuestro esfuerzo. Él lo resolvió todo.
Y dice Hebreo que lo hizo de una sola vez. De una sola vez. Ya nadie más tiene que dar su vida. Él lo hizo de una sola vez. No se necesitan más mártires hoy. Él lo hizo de una sola vez. Amén. Pero no solamente eso, dice Hebreo, que lo hizo eternamente. Él resolvió el problema de la humanidad eternamente. Así que tu pasado ya fue perdonado. Tu presente ya fue perdonado. Y aún tu futuro ya fue perdonado. Porque fue eternamente. Él resolvió el problema de toda la humanidad. Por eso dice, y aún cuando pecásemos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo nuestro Señor. Porque resolvió el pecado eternamente. Amén. ¿Alguien me está entendiendo esto? Una sola vez, eternamente, y lo hizo perfectamente. Es decir, no hay error alguno. Él resolvió el problema de la humanidad y lo resolvió eternamente, perfectamente y de una sola vez. Ese es el mensaje de la evangelización mundial que el mundo hoy necesita escuchar. No son argumentos nuestros. No es buscar prosélitos que lo sigan. No se trata de llenar templos. Se trata de llenar el mundo con el mensaje de que Jesús es el Cristo. Yo no quiero llenar un templo. Yo quiero llenar el mundo con la palabra de que Jesús es el Cristo. Así que tenemos que hacer algunos ajustes en este tiempo y volvernos a la verdad. Jesús es el Cristo. Yo concluyo leyendo primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. El pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él peca desde el principio, como lo hemos visto. Desorden, vacío y tinieblas. Pero para esto fue anunciado el Mesías. Para esto apareció el Hijo de Dios. El único que puede deshacer, romper, destruir, desbaratar, derribar las obras del diablo. Amén. Si vas a creer en tu victoria, debes creer en la victoria de Jesús el Cristo. El que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que fue coronado Rey de Reyes, y el que rompió el velo para abrirnos un camino nuevo y vivo delante del Padre. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Eso es para los que no conocen al Señor. No, eso es para ti. No, pero yo ya voy a una iglesia. Eso es para ti. Dios está tocando tu corazón para que te vuelvas al origen. Porque después de conocer la verdad de Jesús el Cristo, no puedes seguir igual. Soy egresado de la Universidad Evangélica de las Américas de San José, Costa Rica. Soy egresado de otra universidad teológica en Guatemala. Tengo formación secular académica de universidades en Guatemala, pero durante toda mi formación nunca había encontrado esa verdad. Hasta el año pasado, y tengo un año de estar predicando
y encontrándome con Jesús en cada libro de la Biblia. Y estoy seguro que mi mensaje durante el resto de mi vida será Jesús el Cristo, el que muchos han negado, el que muchos han dicho ya no viene. Los apóstoles en Guatemala están enseñando que ya no viene. Pero dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice la palabra. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los pastores, si alguno de los líderes de la Iglesia Evangelio Completo en Costa Rica oyeren mi voz, yo entraré a ellos, cenaré con ellos y ellos conmigo. Oro para que el Señor bendiga tu vida con esta revelación de Jesús el Cristo. Oro para que el Señor haga lo que tiene que hacer en este tiempo sobre tu vida ministerial. Oro para que tu espíritu sea activado y puedas entender esta verdad, la única verdad de toda la Escritura. Padre, te doy gracias esta mañana. Señor, que tu palabra que has enviado haga lo que tiene que hacer, así como dice la misma. Y que así como cae la lluvia y cae el rocío sobre la tierra y la riegan y hacen que germine la buena semilla, de igual manera, Señor, que esta palabra germine en estos corazones. Que la revelación de Jesús el Cristo pueda venir a ellos, Señor del cielo. Oramos para que sean activados, despertados, encontrados los discípulos que tú tienes en esta nación para salvar Costa Rica, para salvar San José, para salvar las 7 provincias de esta nación. Padre, que se vuelvan al mensaje original, que se vuelvan a la verdad de que tú eres el Cristo, que se vuelvan, Señor, al principio, a la senda antigua, que dejen, Señor, de predicar otra cosa y que te pongan a ti verdaderamente como el centro del mensaje de este tiempo. Espíritu Santo, llénanos para que podamos hacer tu obra correctamente y que el camino de salvación sea claro para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén.